En instante vamos a seguir con este tema porque habló el ministro Pablo Bartol sobre este asunto. Vamos a contárselo más adelante en esta edición Mediodía, pero ahora vamos a ir justamente a la situación relacionada con la Cancillería porque, bueno, se aproxima o se acelera de alguna forma la salida de Ernesto Talvi, Valentina. Exactamente, Nicolás. Lo que estamos viendo por estas horas es, bueno, el final de un proceso de unos meses tormentosos para la coalición, de un desgaste que se fue dando de manera paulatina entre el presidente y el canciller Ernesto Talvi, que ahora precipita entonces su salida. Ustedes recuerdan, hace algunas semanas nada más, Talvi había sorprendido a propios y a extraños, también adentro de su propio sector, cuando anunció que su intención era retirarse de la Cancillería. Habían pasado apenas unos 100 días desde que había asumido este cargo. Él decía que quería jugar en otra cancha, desde otro lugar, liderar a su sector Ciudadanos en la coalición. Lo cierto es que esto generó, bueno, toda una movida dentro de la coalición y no se le había puesto fecha a su salida. Talvi decía, bueno, acá mismo en el programa de ADN había dicho cerca de fin de año. Lo cierto es que, según sabemos, Talvi había pedido que su salida fuera por noviembre, algo que desde el Poder Ejecutivo se lo habían descartado de plano, le habían dicho que eso era muchísimo tiempo y que eso tenía que entonces desencadenarse antes. Pero lo cierto es que los últimos movimientos que hizo el canciller fueron la gota que rebasó el vaso, que terminó por, bueno, justamente resolver una salida. Hay muchos elementos que tenemos para poner arriba de la mesa a continuación. Por ejemplo, fue esto que comentábamos ayer aquí en la edición Mediodía y que tiene que ver con con esta diplomacia 5.0 económica y comercial que presentó ayer Talvi. Esto generó bastante molestia en el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que entre otras cosas, bueno, según las fuentes que consultamos, se molestó porque, bueno, se haga o se presente una reforma tan profunda, tan a largo plazo, cuando en realidad el canciller estaba de salida. Lo cierto es que esto genera un cimbronazo, un cambio en la coalición que hay que tener en cuenta a nivel político, porque esto viene, por un lado, de la mano de una complicación para la coalición a nivel del Partido Colorado, es el principal socio de la coalición, un desgaste con el presidente Luis Lacalle Pou y al mismo tiempo también un desgaste a la interna del Partido Colorado entre Talvi y el otro líder, Julio María Sanguinetti. Entonces esto tiene repercusiones. Antes de entrar en los detalles entonces de estos últimos episodios que llevaron a que se precipite la salida de Talvi, vale la pena entonces ver qué es lo que se puede esperar para aquí y para adelante a nivel político en una coalición como esta de 5 partidos en las que el Partido Colorado justamente es el socio mayoritario. Vamos a profundizar en este asunto a continuación con Adolfo Garcé, politólogo, que vamos a preguntarle justamente entonces por el futuro de la coalición después de este movimiento. Fito, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo andan? Bueno, justamente, ¿qué impacto puede tener esta salida de Ernesto Talvi, que es uno de los líderes principales de la coalición, del gabinete y de esta manera tan intempestiva, de esta manera tan tormentosa que se ha dado en los últimos días para el futuro de la coalición y los meses que se vienen? Sí, salida intempestiva, tormentosa, inesperada. Yo creo que desde aquel tuit de Gabriel Pereira, ¿hace cuánto? Ayúdame, Vale, cerca de un mes. Y cerca de un mes más o menos, cerca de un mes. Ahí todos quedamos como rascándonos la cabeza pensando, che, ¿qué pasó, no? ¿Qué parte de la película nos estamos perdiendo? Exactamente, iban 100 días de gobierno. Exactamente, iban 100 días de gobierno, vos lo dijiste. Estaba la coalición en plenos festejos, ¿no? Las encuestas decían que todo funcionaba bien, la pandemia controlada, la popularidad del presidente muy alta, la de Álvaro Delgado y la de Talvi también, entre otras figuras, ¿no? En general, el personal político de primera línea del gobierno estaba muy bien evaluado, clima de alegría en la gente de la coalición, y trasciende este tuit con la inminente renuncia de Talvi, que a la mayoría de nosotros creo nos ha costado, cuando digo nosotros los analistas, ¿no? Nos ha costado entender, ¿no? Y seguimos, al menos en lo personal, sigo tratando de entender. Porque no es que sea sencillo el vínculo entre los dirigentes políticos. Vos ahora comentabas tensiones personales entre Lacalle Pou y Talvi. Sí, acá hay un componente que puede ser, bueno,
que no siempre líderes importantes, con temperamento, con trayectoria, en el plano personal se puedan entender bien. Eso es claro, ¿no? A veces puede haber roces, simplemente roces personales, ¿verdad, Vale? Ni que hablar, pero también eso, el tema es que tiene consecuencias a nivel político, directamente en una coalición que se está estrenando, que tiene 5 partidos, y uno se pregunta, con un partido Colorado dividido, con los 2 líderes que prácticamente no se hablan, eso sí ha quedado públicamente explícito, ¿qué rol juega entonces de ahora en más el partido principal de la coalición? Y si eso no le da más poder a Cabildo también. Ahora voy a eso, pero para tratar de entender qué es lo que está pasando primero, puede haber un componente que es cortocircuitos personales. Siempre puede haber en la política, siempre hay una parte que tiene que ver con la epidermis, ¿no? Con el contacto entre la gente. Pero hay una parte más importante, creo yo, que es que una coalición nunca es fácil. Las coaliciones parlamentaristas, los sistemas parlamentaristas no son sencillas, pero tampoco las coaliciones en los sistemas presidencialistas. Con Daniel Chaquetti hemos escrito hace unos cuantos años acerca de los dilemas de los socios menores, ¿no? El socio mayor de una coalición es el partido del presidente. Y hay socios menores, en este caso, el Partido Colorado, Cabildo, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, ¿no? Para un socio menor, para el partido chico que forma parte de una coalición, es complicado el asunto, ¿no? Porque cuando al gobierno le va bien, como que los logros se los tiende a llevar el partido más visible, que es el partido del presidente. Y si al gobierno le va mal, puede pagar los costos de que al gobierno le esté yendo mal por formar parte de esa coalición. Entonces, siempre es una situación incómoda, ¿no? Entonces, por eso Cabildo no sabía si Manini tenía que estar, o el propio Manini no sabía si tenía que integrar el gabinete o no, ¿no? Talvi creo que al principio dijo sí, de estar en el gabinete, sin ninguna duda, pero en todo caso, acá hay un problema que es el problema más importante, más allá de las tensiones personales, es el problema de, bueno, cómo hacen los colorados y los cabildantes, cómo hace Talvi y Manini en particular, cómo hacen para colaborar con el Partido Nacional y marcar distancias al mismo tiempo, pensando dentro de 4 años en la elección. Entonces, ese es el punto clave. La salida hoy de Talvi genera un signo de interrogación muy grande, ¿no? Porque no estoy muy seguro de cómo lo va a recibir el votante de la coalición, ¿no? Para empezar, ¿vale? No estoy muy seguro de cómo lo recibe el elector colorado, el elector talvista o el elector julista, para hablar de Julio María Sanguinetti y los vallistas, ¿no? ¿Qué lectura hacen los colorados? ¿Quedan contentos con la salida de Talvi? Los blancos seguramente no. ¿Qué piensan los cabildantes? El votante del bloque no frente amplista, ¿celebra esto? ¿Lo entiende? ¿Lo apoya? ¿O más bien se queda desconcertado y en el fondo sintiendo que lo que hace que la salida de Talvi debilita el proyecto común? Porque la verdad, la primera lectura que uno hace es: esto no le hace bien al gobierno, y vos creo que arrancabas por ahí tu pregunta. ¿Le hace bien al gobierno la salida de Talvi? ¿Le hace bien a la coalición multicolor que se vaya del gabinete? No se rompe la coalición, pero da la sensación como que, a ver, me parece claro que arroja una imagen como de fisura, ¿no? De división, de tensiones, en fin. Sí, lo cierto, Fito, es que habían muchas interrogantes al comienzo de cómo iba a funcionar esta coalición. Se hablaba, bueno, tal vez dure 2 años o 3, y después es lógico que empiecen cada uno a hacer campaña, pero tal vez no esperábamos, ningún analista estaba esperando que hubiera un notorio episodio de ruptura tan claro o tan pronto. El canciller y el presidente tienen que tener una relación en la que quede claro que el presidente manda y el canciller es un subordinado por el tipo de política que están realizando, porque eso también estaba dentro del debate, hasta qué punto Talvi lograba encajar en el rol de subordinado a la calle, y que la calle tenía la decisión final cuando es un líder de la coalición. Pero sí, no tiene por qué subordinarse el canciller al presidente. O sea, en la teoría del presidencialismo, los ministros son secretarios del presidente, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Por eso se habla de
secretarías de Estado en Estados Unidos, o nosotros incluso hablamos del ministro y del subsecretario, porque se asume que el ministro es un secretario ¿de quién? Del presidente. Pero esa es la teoría. En la práctica, los presidentes son jefes de su fracción. Lacalle Pou ni siquiera es el jefe de Larrañaga, ¿verdad? Claro. Larrañaga es ministro, es blanco, pero Larrañaga está subordinado, es el secretario de Lacalle Pou, y no, Larrañaga es Larrañaga. Lo mismo podemos decir, no sé, lo mismo podríamos decir de Talvi, ¿no? Talvi es, en teoría, secretario del presidente, pero es el candidato del Partido Colorado, es el líder de la principal fracción, del principal socio del partido del presidente. Entonces, subordinarse automáticamente, no. Pero pensarlo en los tiempos del Frente Amplio. Gargano, secretario, cuando era canciller, ¿no? Secretario de Vázquez. Ahora, Gargano hacía lo que quería Vázquez. Si Gargano paró el TLC con Estados Unidos, fue uno de los que frenó el TLC con Estados Unidos, que era impulsado por el presidente y ministro de Economía de la época, Danilo Astori. Entonces, en la política uruguaya nadie se subordina. A ver, esto es Uruguay. Nadie se subordina nunca. ¿Tá? Y los ministros no necesariamente se subordinan al presidente, a menos que pertenezcan a su fracción. Bien. Y hasta por ahí. Fito, para finalizar brevemente, sí. ¿Deberíamos esperar por las próximas horas alguna señal del Partido Colorado respecto a cómo va a encarar estos próximos meses como socio en la coalición? Y en el caso de que no lo haya, ¿gana peso Cabildo Abierto? Mira, a ver, hay que distinguir, ¿no? Que Talvi salga del gabinete y no quiere decir que se rompa la coalición, ¿no? Ni que hablar. No se está rompiendo la coalición. Que Talvi salga del gabinete y no quiere decir que el Partido Colorado esté abandonando la coalición, tampoco. Talvi está cambiando de lugar en la cancha, simplemente, ¿no? Estaba en una posición y va a jugar en otra, va a jugar un poco más libre. Eso es lo que quiere él, ¿no? Probablemente el Partido Colorado en estos días... A ver, yo creo que... ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Creo que Talvi va a decir esto clarito en los próximos días, va a reforzar que él está al firme respaldando al gobierno, pero que lo quiere respaldar del otro lado. Creo que el Partido Colorado como partido va a salir a decir esto clarito para tranquilizar a los electores de la coalición, que lo que menos quieren es que la coalición fracase, Bien. Por lógica. Así que hay que esperar señales de la coalición sigue viva, va a funcionar de otra manera. Bien, Adolfo Garcés, gracias Cabildo, por... Sí. Y en cuanto a Cabildo veremos, ¿no? Yo no creo que Cabildo tome más poder, pero en todo caso creo que el apuro de Talvi por salir del gabinete tiene que ver también con la competencia que sabe que tiene con un Maní Ríos que durante todos estos meses, cada tanto, ha enviado alguna señal para diferenciarse de las políticas del presidente. Adolfo Garcés, politólogo, gracias como siempre por estos minutos. Dale, es un gusto estar en contacto con ustedes. Saludos. Y nosotros seguimos con el tema, yo les hablaba al comienzo de desavenencias, de fricciones y de asuntos que fueron desgastando y que precipitaron esta salida. Vamos a repasar a continuación la información que hemos recabado con fuentes del gobierno por estas horas. Muy importante para nosotros porque vamos a presentar la nueva diplomacia económica y comercial. Eso decía pasadas las 13 horas el canciller Ernesto Talvi este lunes, en una conferencia de prensa en la que presentó una reforma de la Cancillería hacia una diplomacia económica y comercial 5.0. Esta fue la gota que rebasó el vaso. Sus declaraciones en esta conferencia y otras movidas del canciller en los últimos días colmaron la paciencia del presidente Luis Lacalle Pou, que decidió ayer mismo poner punto final a su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuentes del gobierno consultadas por BTV Noticias contaron que este lunes Lacalle llamó al embajador en España, Francisco Bustillo, y le dijo que regresara lo antes posible a Uruguay. Bustillo llegará el domingo a Montevideo y espera que el lunes sea impuesto como canciller. Fuentes allegadas a Talvi dijeron que este no pensaba abandonar tan rápido la Cancillería, pero que ayer Lacalle le pidió que ahora sí terminara su gestión. Fuentes políticas dijeron que los últimos episodios que marcaron la crisis entre Lacalle y Talvi fueron, en primer lugar, que trascendiera su decisión de abandonar la Cancillería, algo que Talvi pensaba hacer en 2021. Las diferencias sobre Venezuela,
un régimen al que Talvi se negó de calificar como una dictadura, y este anuncio sorpresivo de la diplomacia 5.0. Las fuentes dijeron que molestó a Lacalle que un canciller, que estaba de salida, realizara un planteo tan profundo y de largo plazo. Fuentes allegadas a Bustillo dijeron a BTV Noticias que esa propuesta de Talvi será descartada de plano. Bustillo le pidió a Lacalle si podía relevar a la subsecretaria Carolina H. No obstante, fuentes políticas dijeron que Talvi había acordado con Lacalle que H se mantuviera en el cargo, aunque en el actual clima político no se sabe qué posición primará. Bien, vale, y a todo esto está bueno saber quién es también Francisco Bustillo, ¿no? Sí, ni que hablar, porque déjame que te diga una cosa más, y es que para el gobierno, la política exterior de este gobierno empieza la semana que viene. Así lo transmiten desde Torre Ejecutiva, que la política exterior empieza la semana que viene. Todo lo que pasó hasta ahora, bueno, estuvo muy mediado por la pandemia y por esta gestión que, bueno, se corta mucho antes de lo previsto. Y Francisco Bustillo, bueno, tal vez muchos no lo tienen del todo claro quién es, porque en realidad es un funcionario de carrera que ha tenido cargos diversos en gobiernos de diferente signo político. Vamos a repasar a continuación principales hitos de su trayectoria. El futuro canciller Francisco Bustillo tiene 60 años y una larga trayectoria como funcionario de carrera dentro de la Cancillería. Desde 2012 es el embajador de Uruguay en España. Asume el cargo por ser una persona de mucha confianza del presidente Luis Lacalle Pou. De hecho, es amigo personal del mandatario, lo que quedó en evidencia cuando el día posterior al balotaje formó parte del grupo reducido de amigos que almorzó con el entonces presidente electo, o cuando llegó el 2 de marzo a la Catedral de Montevideo junto al mandatario para la misa de celebración por el nuevo gobierno. En la transición, Lacalle Pou evaluó designarlo como embajador en Buenos Aires, pero finalmente lo mantuvo en Madrid. El futuro canciller ha tenido cargos de relevancia en gobiernos de todos los signos políticos. Bustillo fue embajador en Argentina durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, un puesto clave cuando la relación con el gobierno kirchnerista de la época se tensó al máximo por la instalación de la planta de Botnia. Luego fue designado jefe de gabinete de la Cancillería, liderada por Luis Almagro en el gobierno de José Mujica, así como presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata. De ese cargo fue removido en medio de una escalada en el vínculo bilateral con Argentina que cuestionaba fuertemente a Bustillo, luego de que éste alertara sobre intentos de coima en el dragado del canal Martín García. Luego de eso es que fue designado en Madrid. Bustillo es además amigo personal del presidente argentino Alberto Fernández, una amistad que se forjó cuando él era embajador en Buenos Aires. Y por supuesto que estos cambios en Cancillería generan repercusiones en el sistema político. Estuvimos consultando al legislador colorado Tabaré Viera y también a un representante del Frente Amplio. Vamos a ver lo que decían. Nos sorprendió en principios porque apenas a 3 meses de empezar una gestión con muchas cosas para hacer y con su talento y su capacidad, nos sorprendió que fuera tan rápido su renuncia, pero bueno, evidentemente son temas personales. A partir de allí, bueno, está definido que el nuevo canciller va a ser alguien de confianza del presidente de la República y estamos esperando como partido, todavía no hemos conversado el tema, todavía no ha solicitado el doctor Talvi ser recibido por el Comité Ejecutivo Nacional, pero seguramente ocurrirá en los próximos días. Creemos que es una telenovela que de una buena vez tiene que tener un desenlace, ¿verdad? Porque no es saludable desde el punto de vista institucional que haya un ministro que ya haya anunciado su retiro con un periodo de incertidumbre. Y bueno, creemos que es importante de una buena vez ya tener una definición al respecto. Se habla de Francisco Bustillo, alguien conocido también por el Frente Amplio. Así es, Bustillo tuvo responsabilidades de embajadas muy importantes con perspectiva política, ¿verdad? El caso de Argentina, el caso de España. Por lo tanto, si esa fuera la designación, bueno, bienvenida, ¿verdad?